¿Qué es la soberbia? Ese mal terrible, esa raíz espantosa. Es como una especie de búsqueda voraz, o sea, exagerada de mí mismo. El soberbio ha desplazado a todos, incluido a Dios, para ponerse Él en el centro. Él ha hecho Dios de sí mismo. Todos le deben servir. Él tiene la razón, no se equivoca, se cree mejor que todos, no acepta la crítica ni admite sus errores. Es esa altivez, ese apetito desordenado de ser preferido a los demás, esa satisfacción y envanecimiento por la contemplación del propio ser, con menosprecio de los demás, el amor desordenado de la propia excelencia. En sus formas más extremas, el soberbio suplanta a Dios por su propio yo. Yo soy el centro de mi vida. Hablo, pienso, deseo, buscando mi propia satisfacción. Es un egocentrismo que desplaza a Dios. Absolutamente. Hijas de esta soberbia son muchas. Y podríamos aquí pasarnos la mañana entera si tuviéramos tiempo. Pero no, algunas de ellas. Vanidad. Esa preocupación por lo exterior, por lo vano, por lo superficial. Gente que vive de apariencias, de revistas de moda, de diversiones frívolas, de telenovelas, de escaparates. ¿Tienes algo de esto? ¿Cuánto? Honestamente, delante de Dios. Vanagloria, ansia de fama, de honores, de ocupar los puestos de honor, de salir en la foto, de recibir alabanzas y felicitaciones. ¿Quién no tiene? ¿Cuánta? ¿En qué medida? Egoísmo, ese actuar en todo por el propio y particular interés, por encima o a costa del interés ajeno, usar a los otros, amigos, esposo, esposa, hijos, para satisfacer mi ansia de disfrute, mi persona, mi ego. ¿Tienes? ¿Cuántas veces has pasado el día de hoy por delante de los demás? Envidia, ese dolor por el bien ajeno, ese gusto por los sufrimientos y adversidades que sufren los demás, que son mi competencia, mis contrincantes. ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no se ha dejado llevar por ella? Dureza de juicio, juzgar a los otros duramente, cuando nuestro Señor dice no juzguen y no serán juzgados. Y con la medida con la que midan se les medirá. Son esos que descubren la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Orgullo, rebelarme ante la humillación, no permitir la más mínima crítica ni corrección. Inmediatamente brota la reacción de indignación cuando nos hieren el apellido. ¿Cómo nos duele por dentro? ¡Qué miseria! ¡Qué debilidad! ¿Cuánto orgullo tienes? ¿Quién eres? Desaliento. Solo se desalienta quien no reconoce y acepta su debilidad. ¿Cuántas veces te has desalentado, te has desesperado, y vives desmotivado, desmotivada, triste? Rencor, resentimiento, deseo de venganza, no perdonar a quien me ha lastimado. Después de todo lo que yo he hecho, ¿tienes esto? ¿Cuánto? ¿Quién eres? Ahí está la soberbia y todas sus hijas. ¡Qué panorama tan desolador! ¡Qué tristeza! ¡Pero qué realidad! Y sobre esa realidad tengo que levantar mi edificio de felicidad y de realización personal. Tengo que conocer quién soy. No puedo levantar ese edificio sobre la mentira de lo que no soy. La sensualidad es esa búsqueda desordenada de todo placer. Esa búsqueda que busca darse gusto en todo campo del campo carnal. Es el hombre y la mujer que viven esclavizados por las exigencias de la propia carne, a la que conceden todo capricho, inclinación desordenada a satisfacer los placeres de los sentidos. Se da gusto en todo lo que el propio cuerpo le pide, y es una huida sistemática del cumplimiento del propio deber, debido a la repugnancia por cualquier tipo de esfuerzo. ¿Quién soy realmente? Pereza, irresponsabilidad, dejadez, desgana, pusilanimidad, abulia, desidia, flojera, la madre de todos los vicios. ¿Quién no tiene? ¿Quién no es flojo? ¿Cuánto? Gula, esa falta de moderación en la bebida y en la comida, ese egoísmo concupiscente de buscar los placeres de la carne, ese dejarse llevar por el sentimentalismo, por los estados de ánimo. ¿Quién soy realmente? ¿Me conozco? No tengas miedo, mujer, no tengas miedo, hombre. Conócete a ti mismo. Solo desde el conocimiento de nosotros mismos, solo después de tocar fondo, se puede levantar el edificio de una personalidad humana y madura.
Dice un autor, el publicano está desnudo, el fariseo enmascarado. Por miserable que uno sea, basta estar desnudo ante Dios para desarmar a Dios. Hay que desnudarnos con nuestra verdad delante de Dios para desarmar a Dios, para que Dios entre en nuestra vida. Y dice el autor, lo que arderá en el infierno no es nuestro rostro con sus llagas, es nuestra máscara con su falsa dignidad, no es nuestro pecado, es nuestra mentira. Hay que vivir en la verdad de nosotros mismos. Y el camino de la humildad es el camino de la verdad. Para poder acceder a este conocimiento propio se necesita de una virtud escasa, pero común, una virtud que es precisamente lo contrario de este terrible mal, que es la soberbia. Se necesita la virtud de la humildad. Y al mismo tiempo podríamos decir que solo el humilde se conoce. El humilde es quien ha penetrado con mayor claridad la verdad de la propia existencia. El humilde es el hombre que dotado de una visión sobrenatural es capaz de percibir con claridad el interior de su corazón. Eso que a la mayoría le permanece oculto. Él percibe con una luz que no deja lugar a dudas la realidad de su miseria, sin rebajar nada la bajeza de ese mal que lleva consigo. La gran tragedia del hombre moderno es no darse cuenta de que es nada por el pecado que lo tiene esclavizado. Como dice un autor por ahí, el problema no es que el hombre sea una nada, sino que tristemente en la mayoría de los casos es una nada soberbia, es una nada que se cree ser algo. Esta actitud de humildad, que supone un contacto con la verdad pura, llena el corazón de una gran paz y le hace capaz de contactar con las realidades sobrenaturales. Lo encamina por la auténtica senda de la superación humana y del crecimiento interior. Constantemente que tu misericordia grande es. Vamos a dar un paso más, examinar otro elemento fundamental en el esfuerzo por superarse, por llegar a configurarse como hombre íntegro que se realiza en plenitud, como mujer íntegra. Y estoy hablando de la necesidad de formar una voluntad fuerte, sin la cual todo queda en entredicho. Buenas intenciones, cualidades humanas, dones de inteligencia, físicos y espirituales quedan gravemente comprometidos si falta una voluntad recia. La voluntad es la fuerza que nos permite mantener en la propia vida, en todos nuestros actos, palabras, pensamientos, decisiones, un equilibrio de acuerdo a la jerarquía de potencias que distingue a la persona humana. Es decir, a ver si me explico. Un acto es propiamente humano cuando la inteligencia, que es la capacidad suprema del hombre, iluminada por la fe, que es esa fuerza espiritual del hombre, decide lo que hay que hacer, decir, pensar, etc., venciendo las fuertes tendencias de los instintos, que es esa fuerza humana que nos inclina a satisfacer nuestras propias necesidades fisiológicas, y de los sentimientos, que es esa capacidad de sentir toda clase de movimientos emotivos interiores de acuerdo a estímulos externos. Pues bien, la voluntad es ese elemento fuerte que le permite a la persona vivir así, con un perfecto dominio de sí misma, donde hace que todos sus actos sean regidos por su inteligencia iluminada por la fe. La razón, iluminada por la fe, manda y decide lo que hay que hacer, tanto si los sentimientos ayudan como si no, tanto si los instintos se oponen como si no. Ejemplos de no vivir así, personas que deciden por lo que sus instintos o sentimientos piden, son muchísimos. Las consecuencias de vivir así son terribles. Hombres y mujeres fracasados, matrimonios en crisis, hijos sin formación ninguna, a la deriva. Creo que es evidente para todos lo costoso que es esto. La premisa que di al inicio de la plática de se ratifica ahora en plenitud. Nada se logra sin esfuerzo, y toda conquista en el plano de la propia superación personal supone una lucha sin cuartel, no lo podemos olvidar. Un quemar las naves renunciando al propio gusto instintivo o tendencias del sentimiento. Es como esa espada toledana que se forja así a fuego vivo, como doliéndole muchísimo, porque al final tenemos un acero inquebrantable. Es como esa metamorfosis que se da en el gusano, que es como está encapsulado y es como un rompimiento terrible, pero al final sale una hermosa mariposa. Para tener la hermosa mariposa necesitamos antes haber pasado por ahí. Lo dice muy bien la carta a los hebreos: sin derramamiento de sangre no hay redención. Queremos resurrección, queremos vida, hay que pasar por la cruz antes.
Creo que es evidente para nosotros, todos nosotros, esto lo debería ser. Si el hombre no es un extremista en la virtud y en el sacrificio, esto en la práctica de la verdadera vida humana es un fracasado. Se dice que cuando alguien no vive como piensa, acaba pensando como vive, y es verdad. Y yo les propongo 2 caminos para forjar esta voluntad, como herramienta fundamental para este crecimiento interior, para esta felicidad. Primero, una decisión inquebrantable de hacer el bien, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, buscar la perfección en todo, hacerlo todo por amor y con amor. Ejemplos de cómo formar la voluntad: no dejar las cosas para después, llevar un horario, dominar los sentidos, controlar la imaginación, etcétera, etcétera. ¿Cuántas oportunidades no se nos ofrece a lo largo del día de hacer lo que debo hacer por encima de mis instintos? Voy pasando por la oficina, por mi casa, y veo un papel tirado en el suelo. ¿Puedo recogerlo o no? ¿Puedo hacer el sacrificio de recogerlo y tirar la basura o no? Y tengo que vencerme todos los días por hacer el bien, por pequeño que sea, por insignificante que sea, aunque nadie lo vea, para forjar una voluntad recia, para que cuando llegue la hora de las grandes decisiones yo tenga con qué responder a ellas, porque he ido forjando una voluntad. Hay que hacer lo que yo llamo lagartijas de voluntad todos los días. Oportunidades a montones. Y en segundo lugar, una decisión firme de rechazar todo lo malo en mi vida, decisión de hacer el bien, decisión de rechazar el mal. Por más atractivo que sea, si me mata, puede ser un veneno muy dulce, pero me destruye. Descubrimos, y damos con ello un paso adelante, con tristeza, y aceptamos con humildad la lacra que mancha nuestra alma, rebajándola, alejándola de su dignidad excelsa. Y es lógico que antes de iniciar cualquier trabajo de crecimiento, de siembra de buena semilla, hay que limpiar el campo del propio corazón de la cizaña que lo envenena. Nadie se pone a sembrar en un campo que está lleno de rastrojos y de malas semillas. Antes limpia el campo. Necesitamos, por tanto, purificarnos. El camino de la humildad es un camino de reconocimiento, pero además hay que arrepentirse, dolerse por haber optado tantas veces por algo tan indigno de alguien tan grande. Y en tercer lugar, hay que tomar una determinación radical de declarar guerra a muerte al mal en mi vida. Un rechazo que debe ser absoluto, irreversible, radical. Por tanto, primero, reconocer el mal a través de ese ejercicio de examen serio y disciplinado. ¿Cómo cuesta? Pero qué importante es. Que hemos hecho al inicio de saber quién soy yo realmente. Un reconocimiento. No hay problema, no importa lo que sea, reconocerlo humildemente. En segundo lugar, arrepentirse, dolerse sinceramente, gritando en mi interior con tristeza que yo me he causado un mal terrible y que además soy yo el responsable del mal que hay en el mundo, que con mis pensamientos, palabras y obras malas he pervertido el ambiente que me rodea. Soy yo, no eches la culpa al mundo y a la sociedad. Tú, con tus malas acciones, destruyes el mundo. Yo he roto la armonía del universo con mi terrible egoísmo. Llorar, por tanto, con pena, el mal de soberbia y sensualidad que libre y voluntariamente he permitido que se ancle en mi corazón. Darme cuenta que hay egoísmo en el mundo porque yo soy egoísta, que es mi mentira y falsedad lo que ha hecho un mundo de trampas, engaños e infidelidades, que es mi impureza carnal o cordial lo que ha gestado este mundo hedonista e inmoral. Todo arrepentimiento supone una capacidad de pedir perdón al Creador de todo bien, pedir perdón al hermano a quien he ofendido, a la comunidad a la que he fallado, al esposo, a la esposa a quien he tratado indelicadamente o a quien fui infiel, a los hijos a quienes descuidé, al pobre a quien volví la espalda, al enemigo que me ha herido. Arrepentirse, dolerse, perdonar. Y en tercer lugar, hacer el firmísimo propósito. Es lo que hacemos en la confesión. Hacemos examen de conciencia, nos arrepentimos y hacemos un propósito de enmienda. El firmísimo propósito de no tratar más con ese virus, no acercarse más a esos ambientes contaminados que envenenan el alma. Esto requiere valentía, arrojo, decisión, para romper con amistades, con hábitos, con ambientes, con diversiones. La meta que quiero alcanzar de llegar a ser alguien grande lo pide, lo exige, lo amerita. Demos un paso adelante. Una vez que hemos logrado